semanas procesarlo, entender lo que significaba esa palabra cáncer. Cuando escuché el diagnóstico por primera vez, sentí que el mundo se detuvo, pero no lo permití. Guardé el dolor, lo escondí detrás de la bata de jueza, detrás de la firmeza con la que todos me ven en televisión. Nadie lo sabía. Mientras resolvía casos en caso cerrado, mientras gritaba justicia, mi cuerpo estaba librando una guerra silenciosa. No lo compartí con el público, no me senté frente a las cámaras a llorar. Esa no soy yo, pero el miedo, la incertidumbre, la posibilidad de perderlo todo, sí estuvieron ahí. Me decían fuerte, me decían valiente, pero no sabían que, en silencio, me caía a pedazos. En el camerino, al terminar una audiencia, me quedaba sentada, mirando al vacío, preguntándome si tendría fuerzas para seguir. Me preguntaba si era justo que una mujer como yo, que había dedicado su vida a defender a los demás, tuviera que atravesar esto sola. Doctor Apolo. Me decían así todos, como si ese título me protegiera del dolor, como si ser una figura pública me hiciera inmune al sufrimiento. Pero detrás de ese nombre había una mujer asustada, una mujer con cicatrices no solo físicas. Tenía miedo de no terminar la temporada, de no volver a ver a mi hijo, de que el cáncer ganara la batalla. Pero nunca lo mostré, me sometí a quimioterapia, lo hice mientras seguía trabajando. Sí, me sentaba en el set, maquillada, arreglada, firme, pero por dentro, mi cuerpo estaba siendo devastado. Cada sesión me quitaba energía, me dejaba débil, pero también me recordaba que seguía viva. Me negué a que el cáncer me definiera. No me iba a arrodillar ante esa enfermedad. No yo, no doctor Apolo. Lo peor no fue la caída del cabello ni el dolor físico. Lo peor fue el silencio. El no poder hablar con nadie sobre lo que sentía, el tener que fingir fortaleza cuando quería gritar. Aprendí a llorar en la ducha donde nadie pudiera escucharme. Aprendí a tragarme las lágrimas en el camerino. Aprendí a sonreír cuando por dentro solo quería acostarme y no levantarme más. Nunca le tuve miedo a la muerte, pero sí al olvido. Pensé en mi madre, en mi hijo, en las personas que me querían. Pensé en todo lo que no había dicho, en todo lo que no había hecho. Y ahí entendí que si sobrevivía, si salía de esto, no iba a callar nunca más. Que mi vida ya no sería la misma. Doctor Apolo, la de la televisión, siguió siendo la misma para el público. Pero Ana María, la mujer detrás de la jueza, ya no lo fue. Me convertí en alguien más fuerte, más consciente, más sensible al dolor ajeno. Por eso me involucré con la Fundación Susan G. Komen. Porque entendí que si yo, con recursos y apoyo, me sentí sola, no podía ni imaginar el infierno de tantas mujeres sin acceso a tratamiento, sin familia, sin voz. El cáncer no fue solo una batalla médica, fue una batalla emocional. Perdí peso, perdí energía, perdí días, pero también gané otra mirada de la vida. Empecé a valorar más las pequeñas cosas. Una caminata con mi hijo. Una taza de café sin náuseas. Un día sin dolor. Empecé a ver la vida desde la gratitud. Nunca lo hice por fama ni por aplausos. Me callé mi proceso porque no quería lástima. Pero hoy, al mirar atrás, sé que hablarlo, decirlo, mostrarlo, puede salvar vidas. Por eso hoy lo digo. Porque lo viví, porque sobreviví, porque muchas no pueden contarlo. Porque muchas aún están luchando. Sí, fui diagnosticada con cáncer de mama. Sí, lo enfrenté. Sí, tuve miedo. Pero aquí estoy. Y si tú estás pasando por algo parecido, si sientes que no puedes más, escúchame bien, si puedes. Porque el dolor no te hace débil, te hace real, y aunque me caí muchas veces, aunque estuve al borde, hoy te digo, estoy de pie. No porque sea invencible, sino porque decidí no rendirme. Porque entendí que mi historia, por dolorosa que fuera, podía darle fuerza a alguien más. Después de enfrentar al cáncer y sobrevivirlo, creí que nada podría ser más desgarrador. Pero me equivoqué. Porque hay dolores que no vienen de tu propio cuerpo, sino del de otros. Dolor que se mete por los ojos, se instala en el alma y jamás se borra. Eso fue lo que me pasó aquel día en la corte. Era una audiencia como tantas otras. Un caso de divorcio. Una mujer joven, nerviosa, pero decidida. Un hombre tenso que no dejaba de mirarla con rabia contenida.
Ella me miró a los ojos y me dijo, solo quiero terminar con esto, no quiero más miedo. Lo dijo con la voz quebrada pero firme. Sentí que hablaba no solo por ella, sino por miles de mujeres que han vivido lo mismo, violencia, amenazas, años de silencio. Procedimos. Firmaron los papeles. El divorcio fue oficial. Ella respiró aliviada. Por fin, libre. Me levanté, cerré la audiencia y me fui al pasillo. A los pocos minutos escuché un grito. No uno cualquiera. Era un grito que paraliza, que hiela la sangre. Volví corriendo. Y ahí estaba la escena que jamás podré borrar de mi mente. Ese hombre, el exmarido, había sacado un arma. Frente a todos. Frente a mí. Y disparó. A quemarropa. A su exesposa. A esa mujer que segundos antes había recuperado su libertad. El cuerpo de ella cayó al suelo. Todos gritaban, corrían, lloraban. Yo me quedé paralizada. Era como si el mundo se hubiera detenido otra vez. Pero esta vez no era por mí. Era por ella. Por una vida que se apagaba delante de mí. Una vida que creía que podía comenzar de nuevo. Y no pude hacer nada. Nada. Ese día me partí en dos. Una parte de mí quería seguir siendo la profesional fuerte, la abogada que ayuda, que protege. Pero la otra, esa se quebró. Me pregunté 1000 veces si pude haber hecho algo más. Si pude haber anticipado algo. Si pude haber evitado esa muerte. Me atormentó durante años. A veces me despertaba en medio de la noche, reviviendo esa escena. A veces, al ver a una mujer en mi programa llorando por miedo a su pareja, se me revolvía el estómago de impotencia. Porque sé cómo puede terminar todo. Porque lo vi con mis propios ojos. Eso me cambió, me transformó, me endureció por fuera, pero me volvió más humana por dentro. Entendí que no bastaba con leer leyes, con aplicar justicia fría. Había que mirar a los ojos, había que sentir lo que esas personas estaban viviendo. Por eso, desde entonces me volví más intensa, más directa. La gente a veces no entiende por qué grito, por qué me altero en caso cerrado, por qué no permito ciertas actitudes. Lo hago porque sé que no es un show. Lo hago porque, para muchos, esa es su única oportunidad de justicia. Porque detrás de cada historia hay alguien que puede perderlo todo si no se le escucha a tiempo. La muerte de esa mujer me recordó que la violencia doméstica no es solo un tema legal. Es una emergencia. Es un infierno que muchas viven en silencio. Y me dolió saber que ni siquiera una corte, ni siquiera el acto de firmar un divorcio, fue suficiente para salvarla. Por eso lucho. Por eso no me callo. Por eso uso mi voz, mis redes, mi imagen. Porque esa mujer ya no puede contar su historia. Pero yo sí puedo. Y mientras esté viva, mientras tenga fuerza, lo voy a hacer. A veces me preguntan por qué no volví a ejercer como abogada fuera de la televisión. La respuesta es simple: la televisión me dio una plataforma más grande para proteger, para denunciar, para educar. Me dio alcance, me permitió advertirle al mundo que hay tragedias que se pueden evitar. Que no hay que esperar a que alguien muera para tomar en serio una amenaza. Lo que viví ese día no se va. Vive conmigo, me acompaña, y en cada caso que veo en mi programa, en cada mujer que tiembla al hablar de su pareja, veo el reflejo de aquella víctima. Y vuelvo a sentir el mismo dolor. Hoy, sigo adelante, pero con cicatrices invisibles, con imágenes que nadie debería presenciar jamás. Con el peso de saber que, aunque trato de hacer justicia todos los días, a veces la realidad es más cruel de lo que quisiéramos admitir. No soy solo doctora Polo, la jueza de la televisión. Soy una mujer marcada por la violencia que otros vivieron. Soy una testigo de lo injusto. Soy alguien que, aunque no pudo evitar una tragedia, decidió no quedarse callada nunca más. La pérdida que me rompió el alma no fue la del cáncer. No fue ver morir a una mujer en plena corte. Fue perder a la única persona que me acompañó en silencio en los momentos más oscuros de mi vida. Mi madre. Ella no salía en televisión. No era parte del equipo de producción ni del mundo del espectáculo. Pero era la voz que me sostenía cuando sentía que no podía más. La única que me conocía sin filtros. Sin maquillaje. Sin la fuerza que todos ven. Solo yo, frágil, llorando en su regazo como cuando era niña.
Mi madre me enseñó la firmeza, pero también la ternura. Me enseñó a luchar, pero también a rendirme cuando el corazón ya no podía más. Cuando me diagnosticaron, ella fue la primera en saberlo. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin una sola palabra de pánico. Solo me dijo, tú puedes con esto, pero si no puedes, yo lo haré contigo. Y lo hizo. Me cuidó en las noches de fiebre. Me peinó cuando el cabello empezó a caerse. Me cocinaba cuando la comida me sabía a metal. Se quedaba despierta mientras yo dormía por si acaso despertaba con dolor. Me abrazaba cuando no había nada más que hacer. Y aún así, me fui alejando. No por falta de amor, sino porque el trabajo, la presión, las grabaciones me consumían. Pensé que ella siempre estaría ahí. Que podía dejarle para mañana ese café que quería tomar conmigo. Que podía posponer ese viaje que me pedía desde hacía años. Que podía llamarla más tarde. Pero el tiempo no espera a nadie. Y un día, simplemente no respondió el teléfono. Entré a su casa como si fuera una escena que ya había vivido en mi mente 1000 veces, temiendo lo peor. Y ahí estaba, en su sillón, con la mantita que tanto le gustaba, dormida para siempre. El grito que salió de mí no fue humano. Fue un desgarro del alma. El tipo de dolor que no se describe, solo se siente como una implosión interna que lo revienta todo. Me arrodillé a su lado, le hablé, le pedí que despertara. Me culpé por no haber estado. Por no haber escuchado más. Por no haberla abrazado el último día que la vi. Mi madre no solo era mi mamá, era mi ancla. Y de pronto todo se sintió como un naufragio. Los días siguientes fueron una niebla. Firmar papeles, escuchar palabras de consuelo que no decían nada. Ver caras tristes que no conocían su risa, su carácter, su fuerza. Sentí que estaba viviendo un capítulo ajeno como si no fuera mi vida la que se estaba desmoronando. Y lo peor vino después. El silencio, la casa vacía, los mensajes que ya no llegan, las preguntas sin respuesta. Me encontré muchas veces hablándole al aire, pidiéndole señales, soñando con ella y despertando con el corazón roto al darme cuenta de que ya no estaba. Me escondí, no pude volver al set por semanas. La gente pensaba que estaba de vacaciones o que me tomé un descanso por salud. Pero la verdad era otra, no tenía fuerzas para fingir. No podía sonreír, no podía levantarme y hablar de justicia cuando yo me sentía rota por dentro. Y entonces pasó algo que no esperaba. Empecé a recibir cartas, mensajes de personas que me decían que habían perdido a sus madres también, que me entendían, que no estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi dolor tenía eco. Que podía transformar esa pérdida en algo más. Volví al trabajo, pero diferente. Ya no era solo la mujer que gritaba justicia. Era una hija de luto, con la mirada más suave pero el corazón más decidido. Empecé a hablar de los duelos, de las pérdidas, de la importancia de no dejar para mañana los abrazos, los te quiero, las conversaciones. A veces, durante una audiencia, una mujer llora por su madre. Y me tiemblan las manos. Porque sé exactamente lo que está sintiendo. Porque la mía sigue presente, aunque ya no esté. Porque su ausencia me acompaña todos los días. La pérdida que me rompió el alma me enseñó que el amor verdadero no muere. Se transforma, en recuerdos, en fuerza, en pequeñas señales. En el instinto que me guía cuando dudo. En el susurro que siento cuando estoy por rendirme. Yo no sería quien soy sin mi madre. Ni como mujer, ni como profesional. Ella me formó, me sostuvo. Y aunque su cuerpo ya no está, su legado vive en mí. En cada decisión, en cada palabra, en cada acto de compasión que tengo hacia otro ser humano. Sí, la pérdida me rompió, pero también me reconstruyó, y entendí que a veces solo cuando tocas el fondo puedes comenzar a renacer. Me llamaron terca, me dijeron que ya no debía exponerme tanto, que lo mío ya era suficiente. Que descansara, que disfrutara, que dejara de luchar, pero no saben que la lucha es lo único que me mantiene viva. No me volví imparable por fama ni por dinero. Me volví imparable porque me cansé de ver el dolor ajeno como si no fuera conmigo. Porque entendí que callar también es ser cómplice. Y yo ya no vine a este mundo a callar.
Después de perder a mi madre, algo en mí se encendió. No fue ira, fue convicción. Sentí que tenía que honrar todo lo que ella me enseñó, y lo único que se me ocurrió fue seguir de pie. Más fuerte, más clara, más incómoda para quienes se alimentan de la impunidad. Me volví una obsesionada por ayudar, por escuchar, por entender, y sí, también por denunciar. Porque me di cuenta que mientras yo tenía un micrófono, una cámara y millones de personas mirándome, otras no tenían a nadie. Nadie las oía, nadie las creía, nadie las rescataba. Por eso no me importó cuando empezaron las críticas. Cuando dijeron que me había vuelto demasiado dura, que ya no era la misma, que antes reía más. Claro que no soy la misma. Las pérdidas cambian, el dolor transforma, pero eso no significa que me haya apagado. Significa que ahora sé hacia dónde voy. Hubo semanas en que grababa hasta no poder más. Terminaba agotada, emocionalmente drenada. Pero nunca me fui sin haber dado lo mejor. No era solo hacer televisión. Era un compromiso conmigo misma. Con mi historia, con todas las historias que represento. Tuve que enfrentar también traiciones. Personas cercanas que se alejaron sin explicación. Otras que intentaron aprovecharse de mi vulnerabilidad. Y aprendí a no suplicar. A no pedir que se queden. A dejar ir, porque quien no está cuando más duele tampoco merece estar cuando todo brilla. En medio de todo eso, decidí hablar más de mi orientación sexual. No por necesidad de explicarme, sino por responsabilidad. Porque hay jóvenes que aún temen decir quiénes son. Porque hay familias que rechazan a sus hijos por amar diferente. Porque a mí me tomó años reconciliarme con esa parte de mí. Y entendí que si hablaba, si me mostraba tal como soy, tal vez alguien más sentiría alivio. Tal vez alguien dejaría de tener miedo. Por supuesto, vinieron los ataques. Gente que escribió barbaridades, comentarios crueles. Pero también llegaron los mensajes que me hicieron llorar en silencio. Personas que me dijeron, gracias por decirlo, me salvaste, ahora no me siento sola. Y por ellos valió la pena. Ser imparable no es no sentir. Es sentir todo, intensamente, pero seguir caminando. Es llorar en silencio y aún así presentarte al set como si nada. Es quedarte sin voz por tanto gritar justicia pero seguir hablando aunque sea susurrando. Es sostenerte en el amor de los pocos que se quedan cuando todos se han ido. He tenido días en los que me levanto y no reconozco mi cara en el espejo. El cansancio, las arrugas, los años vividos, se notan. Pero también se nota algo más, el fuego que no se apaga. Las ganas de seguir, de decir, de luchar, y no es por ego. Es por necesidad, por dignidad, porque ya he vivido lo suficiente como para saber que rendirme no es opción. No me mueve el reconocimiento, me mueve la historia de cada persona que llega a mí, cada mujer que logró salir del abuso, cada joven que se reconcilió con su verdad, cada familia que aprendió a respetarse. Ellos son la razón por la que no paro. A veces los que están cerca me preguntan, ¿hasta cuándo vas a seguir? Y yo contesto, hasta que me quede sin voz. O hasta que nadie me escuche. Lo que ocurra primero. No me considero una heroína. Tampoco una víctima. Soy una mujer que ha llorado mucho, que ha sangrado en silencio, que ha dudado 1000 veces, pero que aún así, se levanta. No porque no le duela, sino porque entendió que quedarse en el suelo no cambia nada. Por eso digo que soy imparable. Porque la vida me ha intentado quebrar más de una vez, y aquí estoy. No intacta, pero sí firme. No sin cicatrices, pero sí con fuerza. Hubo un momento en el que creí que el silencio me protegía. Que mientras no hablara, mientras escondiera el dolor, todo estaría bajo control. Pero estaba equivocada. Callar no me salvó, me enfermó por dentro. Me rompió en 1000 pedazos y me convirtió en una versión de mí misma que no reconocía. Hoy hablo porque ya no tengo nada que callar. Durante años me vi obligada a sostener una imagen. Fuerte, inquebrantable, con autoridad, la que grita y dicta sentencia. La que no tiembla ante nada. Pero detrás de esa imagen había una mujer que a veces no podía ni con su propia vida. Las madrugadas eran mis peores enemigas. Ahí, cuando todo se apaga y nadie más te ve, es cuando las verdades te enfrentan.
Y yo estaba llena de verdades que había escondido incluso de mí misma. Fracasos emocionales, traiciones, dolores del alma, enfermedades, angustia, todo eso lo fui metiendo en una caja que con el tiempo dejó de cerrarse. Había noches en las que me despertaba temblando, respirando como si me faltara el aire, con el corazón desbocado. Y no era por el cáncer. Era ansiedad, era tristeza, era sentir que había cargado demasiado tiempo sola. Una vez, sentada frente al espejo del camerino, me vi y no me reconocí. Tenía maquillaje, el vestuario perfecto, la postura firme, pero los ojos estaban vacíos. Esa fue la primera vez que me permití llorar frente al equipo. Cerraron la puerta y me dejaron sola. Sabían que necesitaba ese momento. No de lástima, sino de humanidad, porque ser figura pública no te vuelve invulnerable. Ser la doctora Apolo no me volvió inmune al dolor. Al contrario, me obligó a callarlo. Y fue en ese silencio donde empecé a enfermar. No físicamente, espiritualmente. Mi salud mental se deterioró. Empecé a aislarme, a desconfiar, a tener explosiones de enojo por cosas mínimas. No entendía por qué me sentía así hasta que acepté que necesitaba ayuda. Y sí, fui a terapia. Me senté frente a una profesional y le dije, por fin, no puedo más. Ahí empezó mi verdadera sanación. No frente a las cámaras. No firmando autógrafos, sino reconociendo que detrás de la mujer fuerte había una herida que ya no podía seguir ignorando. Empecé a hablar, a contar, a recordar, a llorar por cosas que ni sabía que todavía me dolían. La muerte de mi madre. Las veces que confié en personas que solo querían sacarme algo. Las relaciones que no funcionaron. El miedo constante de quedarme sola. La presión de tener que ser ejemplo para miles sin haber pedido ese rol. Y descubrí que hablar libera. Por eso ahora cuando tengo un espacio, lo uso para decir las cosas como son. No para exponerme, sino para mostrarle a otros que todos llevamos luchas internas. Que no estamos solos. Que pedir ayuda no te hace débil, que mostrarse humano no resta respeto, lo multiplica. He aprendido a rodearme de gente real, de esas que no te aplauden por conveniencia, sino que te confrontan con amor. Gente que me dice las cosas como son, aunque duelan, que me escucha cuando quiero romperme, que no espera que sea perfecta, solo honesta. Hoy puedo decir que me siento más libre que nunca, y no porque todo esté resuelto, sino porque al fin dejé de fingir, dejé de cargar una armadura que me pesaba más que cualquier enfermedad. Dejé de temer lo que la gente pensaría si sabían mis debilidades. Ya no me importa si me ven llorar, si me equivoco, si me muestro vulnerable, eso también soy yo, y eso no me hace menos, me hace completa. Por eso hablo hoy, porque si mi voz puede ser un puente para que otra persona se atreva a hablar, entonces vale la pena. Porque si alguien en su casa se siente identificado, menos solo, más comprendido, entonces este camino doloroso tuvo sentido. Mi historia no es solo una historia de éxitos. También es de pérdidas, de crisis, de oscuridad. Y de reconstrucción. Porque sí, caí muchas veces. Pero siempre me volví a levantar. No igual, no intacta, pero sí más consciente, más fuerte, más verdadera. Y ahora sé que no tengo nada que callar. Y esto es LZDOCUMENTAL. Gracias por acompañarme en este recorrido de vida y emociones. Si este vídeo te conmovió, te inspiró o simplemente te hizo reflexionar, te invito a que actives la campanita, le dé like, compartas este vídeo y te suscribas al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias reales que merecen ser escuchadas. Y sobre todo, que nadie más tenga que callar su dolor. Nos vemos en el próximo vídeo.